Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debate sobre un tema en específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. El día de hoy hablaremos sobre la propuesta bandera del gobierno de Gustavo Petro, la paz total. Nuestros invitados darán su punto de vista sobre los posibles acuerdos que se pueden dar. ¿Debe ser un solo acuerdo para todos los grupos armados o cada grupo debe tener su propio proceso? ¿Es la estrategia que ha manejado el gobierno la indicada hasta el momento o qué cambios debería hacer? Después de esta introducción, empecemos el debate. El debate. Antes de empezar el debate, quiero presentar a los invitados de hoy. José Alejandro Márquez Rodríguez, sociólogo de la Universidad del Tolima y actualmente realiza una especialización en educación, cultura y política. Tiene experiencia en el área humanitaria con víctimas del conflicto armado y la prevención del reclutamiento forzado. Tiene estudios en gobernabilidad armada, derechos humanos y agricultura campesina. Bienvenido, José Alejandro. Bien, Agradezco gracias. la invitación a este espacio y bueno, espero que todo se dé de manera positiva. Muchas gracias. Y también tenemos a Sergio Gómez, experto en el diseño, seguimiento, implementación y evaluación de políticas de desarrollo en América Latina, especialmente en Colombia. Y durante su trayectoria ha tenido la oportunidad de trabajar en temáticas como superación de la pobreza, gestión fiscal territorial, gestión pública orientada a resultados, seguridad ciudadana, derechos humanos, políticas de desarrollo rural, migración, entre otros. Y tiene amplia experiencia en la movilización y apalancamiento de recursos humanos con diferentes entidades internacionales como el Banco Internacional de Desarrollo, USAID, UNDOC y UNFPA. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Buenos días y a José Alejandro y gracias por el espacio y por organizarlo. Muchas gracias a los dos y quiero empezar con esta pregunta general y quiero preguntarles específicamente por esos acuerdos de paz, de si para hablar de esta paz total debería existir un acuerdo que incluya a todos los grupos en un solo documento o es mejor idea hacer un acuerdo de paz para cada uno de estos grupos. Entonces, Sergio, ¿qué crees de esto y por qué? Yo empezaría con un recuento muy rápido para no hacer una historia muy larga de los intentos de procesos de paz con actores armados ilegales en Colombia. Por lo menos uno tiene en la cabeza estos intentos o iniciativas gubernamentales desde la administración de Belisario, donde hubo unos intentos de negociación con guerrillas, intentos fallidos. Lo mismo sucedió en la administración Barco, con el M-19, con Gaviria hubo también esos mismos intentos con FARC y otras guerrillas, el EPL, el Quintín Lame, etcétera. Lo mismo sucedió con Samper, con Pastrana, inclusive con Álvaro Uribe Vélez. Durante su gobierno hubo espacio para negociación, para iniciativas y propuestas de negociación con grupos armados. Recordemos la Ley de Justicia y Paz. También recuerdo que hubo iniciativas y propuestas del gobierno en el marco de lo que se llamó el intercambio humanitario de zonas de despeje desde el gobierno Uribe a grupos armados ilegales. Esas zonas de despeje, el Uribe invitaba a que fueran, digamos, reguladas, vigiladas por las Naciones Unidas. Obviamente ya en esta última década con el presidente Santos también hubo iniciativas y uno creería que en el gobierno Duque tampoco hubo,
pero también hubo una iniciativa, una ley de sometimiento a la justicia que no fue efectiva, y ahora nos encontramos nuevamente con el intento, ya llevamos 40 años con un nuevo intento gubernamental de negociar con grupos armados ilegales. Básicamente, la propuesta del gobierno se basa en dos líneas: una línea de diálogo con grupos armados que ellos consideran de carácter político. Eso ha sido como un poco la narrativa. Entonces hay unos criminales, hay unos grupos que cometen ciertos actos que tienen una legitimidad distinta porque tienen una motivación política, y otros que no la tienen, y en esa segunda, otros grupos que no la tienen, esa legitimidad política, ellos proponen una política de sometimiento de alguna manera a la justicia. Ninguna de las dos hasta el momento ha funcionado, las dos han sido un fracaso contundente, aunque solamente se lleva, pues todavía no hemos cumplido el primer año, el primer año de gobierno. Los actores armados, digamos que no, finalmente no se han acogido a esos términos de negociación, y el gobierno, con cada día que pasa más, pues pierde gobernabilidad. Quería como empezar diciendo esas dos cosas. Una, que tenemos una historia grande de estos intentos que han sido mal que bien fracasados o con unas victorias muy parciales, donde el Estado colombiano ha cedido bastante, tal vez por muy poco, porque la violencia se sigue incrementando en el país. Y lo segundo es que, digamos que las dos líneas de trabajo que tiene el gobierno, pues no van por buen camino. O sea, quería como dar ese contexto. Gracias, Sergio. José Alejandro. Sí, pues yo creo que pues de entrada hay una pertinencia total en torno, digamos, a la apuesta sobre la paz, fundamentalmente porque la paz es un derecho constitucional, ¿no? Y finalmente cualquier iniciativa formal o informal, digamos que asuma una propuesta de paz, creo que es totalmente válida. Ahora bien, en torno a lo que dice Sergio, yo creo que yo me extendería más o menos tal vez 40, 30 años más atrás, con la desmovilización de las guerrillas liberales, donde previamente fue asesinado por el Estado Guadalupe Salcedo, ¿no? En ese sentido, Colombia lleva tal vez una década, o casi una década, intentando negociar con organizaciones armadas, y finalmente, pues los resultados no han sido tan positivos, por diferentes razones, ¿no? Pero una de las razones principales se debe principalmente, pues, al incumplimiento por parte del Estado en torno a las exigencias que las organizaciones han hecho. Hay que recordar que Guadalupe Salcedo fue dado de baja luego de ser desmovilizado, es decir, no fue dado de baja en combate, y pues previamente todo eso como que se fue repitiendo y se ha venido repitiendo en la historia colombiana, por el lado, por ejemplo, de Iván Marino Ospina, por el lado en su momento cuando nació la Unión Patriótica, el primer candidato de la Unión Patriótica, pues no sé, a la política fundamentalmente, fue uno de los principales jefes de la guerrilla de las FARC, y que por amenazas tuvo que volver digamos, a su lugar, que su lugar era en los campos del país. Entonces creo que ha habido un incumplimiento constante, y que finalmente ha derivado en que la violencia sea más cruda, porque en últimas la violencia se recrudece, en últimas eso es lo que provoca la falta de diálogo, en últimas eso es lo que provoca la incapacidad de todas las partes y de la sociedad en sí misma de asumir una propuesta real de paz. Entonces, creo que es pertinente, que las iniciativas se sigan realizando, y de cualquier manera, formal o informal, mientras la sociedad en general quiera apostarle a la paz, tiene un buen resultado, ¿no? No pasaría ahorita a opinar tal vez un poco más adelante en torno a la propuesta del gobierno, que en efecto también tengo mis críticas bastante duras, pero creo que todos los momentos de paz son diferentes, porque todas las organizaciones armadas son distintas. Entonces creo que es eso, ¿no? Cualquier propuesta de paz en el momento que llegue es bienvenida para la sociedad colombiana. Gracias, José Alejandro. Sergio, ¿algo para complementar de lo que nos acaba de mencionar? Sí, de alguna manera esa narrativa de la izquierda, y de la izquierda armada siempre, digamos que ha sido la misma. Un sector no menor del país, por la búsqueda de la paz, y ha, digamos, legitimado o aceptado la existencia de estos actores criminales
que han cometido violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad durante décadas, y pareciese que hay una justificación en realizar estos actos de barbarie porque hay una causa justa, o porque mataron a Guadalupe Salcedo, o porque mataron al alcalde, al papá del actual alcalde de Cali, o porque el Estado me persiguió. Esa es un poco también digamos, la política del actual gobierno. El presidente Petro claramente ha diferenciado unos actores de otros, y hay unos actores más malos que otros. Hay unos que tienen que llegar a la Corte Penal Internacional, pero hay otros que no lo tienen que hacer. Y el problema es que esa legitimidad de darle a unos actores armados y no a otros no está funcionando en este momento en la mesa de negociación. Uno creería que el ELN debería tener una apertura mayor al diálogo, si se tiene en cuenta, pues, digamos, el pasado criminal del actual presidente, que fue guerrillero, que hizo parte de una organización que cometió crímenes de lesa humanidad, pero no, miren que no ha sucedido así. El ELN de manera reiterada ha denunciado los incumplimientos del Estado colombiano en la mesa de negociación, y lo mismo ha sucedido con los actores criminales que en teoría son los realmente malos, ¿no? Esos son los únicos que matan por plata, por traquetear, que son los del Clan del Golfo. Esos también tampoco han querido sentarse a negociar. Esa legitimidad, el problema es que para poder hacer esas negociaciones se necesita cierta legitimidad política y una legitimidad ciudadana. Y el gobierno, durante estos 10 meses que lleva gobernando, o en el Ejecutivo, se ha desgastado bastante con muchísimos escándalos, escándalos de corrupción, escándalos de chuzadas, unas reformas estructurales que proponen que no han sido bien recibidas en la población. Está la reforma a la salud, está la reforma laboral, está la reforma pensional, y uno ve las encuestas y cada vez el presidente se queda sin esa capacidad de gobernabilidad que es fundamental para poder sacar adelante un proceso de paz de esta magnitud. Recordemos que el presidente había prometido que en 3 meses iba a desaparecer el ELN cuando estaba en campaña. Pues eso no ha sucedido. Entonces, un poco el tema es que esa narrativa de que la violencia es legítima si la cometo con una causa justa, y eso implica un proceso de paz diferente, y eso implica que yo me voy a sentar con unos actores y hablar de lo divino y de lo humano porque ellos tenían una causa justa, y la otra que es la causa que es injusta, que es simplemente la de matar por traquetear o por robar. Ninguna de las dos está funcionando. Eso es un poco lo que se evidencia en este momento, y lo difícil, y el panorama es bastante complejo, es que el gobierno cada vez pierde mayor gobernabilidad por escándalos que son casi que diarios. Gracias, Sergio. José Alejandro, de acuerdo con lo que nos acaba de mencionar Sergio, sobre todo en esta última parte de lo que menciona de causa justa, causa injusta, por decirlo así, y que estabas mencionando ahorita también que tenías algunos comentarios sobre la propuesta de gobierno. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos como más importantes para ti de mencionar de esa propuesta de gobierno para la paz? No, pues yo creo que de entrada lo que trata una causa justa, una causa injusta, o simplemente no tener causa, es un poco el discurso político. Yo sí creo que las condiciones en el país han existido, las condiciones de inequidad, las condiciones de pobreza han existido para que, pues en efecto, muchas personas, además de la sociedad común, hayan asumido una condición de tomar las armas. Creo que sí ha existido. Yo creo que y no creo, estoy totalmente convencido que el país no es un paraíso y nunca ha sido un paraíso, y tampoco hasta antes de la reforma, antes de la Constitución del 91, la puerta política estaba abierta. Entonces, ¿cómo va a estar una puerta política abierta si asesinan y aniquilan? Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que a un partido político lo exterminaron, más de 6.000 personas asesinadas. Bueno, pues cada persona justificará si eso es una causa o no es una causa
para asumir ciertas decisiones. Pero lo cierto es que han existido unas razones y la zona política hasta antes del 91 no existía. Recordemos que estaba el Estatuto de Seguridad de Turbay, donde decía que 3 personas andaban en la calle ya era conspiración, donde decía que se prohibían los medios de la libertad de prensa, se prohibían ciertas opiniones en contra del gobierno y además, digámoslo así, equidad en términos de justicia, porque quienes juzgaban eran los mismos militares. Entonces, dígame, ¿cuál es el pensamiento o cuál es más bien la ideología que se mueve al interior de las fuerzas militares en el país, ¿no? Y no solamente en el país, sino en toda América Latina, la Escuela de las Américas, estos pensamientos que heredamos de los Estados Unidos, por allá cuando un expresidente estadounidense decía es que América para los americanos, y después se fue digamos, mutando y terminó en el Plan Colombia por allá a comienzos del 2000, a comienzos del 98, 2000. Entonces, bueno, cada persona tendrá una posición en torno a si es violencia legítima o no es violencia legítima. Lo cierto es que hay 2 puntos acá, ¿no? Primero que el ELN ha sido una organización política no solamente reconocida por Colombia, sino también por algunos países. Por la Unión Europea, digamos, se encuentra ante la lista de organizaciones terroristas, lo mismo que en Estados Unidos, pero ha asumido una condición desde entonces, al menos en términos políticos, que el gobierno ha reconocido y que también reconoció en su momento el gobierno Santos, ¿no? Que Álvaro Uribe no lo hizo, pero que varios gobiernos colombianos lo han reconocido. Entonces, bueno, habría que mirar hasta qué punto el actuar del ELN se parece mucho o poquito al actuar del Clan del Golfo actualmente, ¿no? O de la banda La Terraza en todo el eje cafetero. Si la banda La Terraza y bueno, y toda parte un sector grandísimo del Clan del Golfo, por no decir que todo, son herederos del paramilitarismo. Entonces, eso es una discusión bastante amplia ahí. Ahora bien, en torno a la propuesta de paz del gobierno, sí estoy de acuerdo con el compañero Sergio. Les ha salido mal la apuesta en términos de poder saber cuál es cuál y qué tratamiento se le da a cada organización. Ahí se habla mucho de improvisación y estoy totalmente de acuerdo. Pareciera que se está improvisando y me parece extraño que se estuviera improvisando por parte de un presidente que pues ha tenido una experiencia en la insurgencia, pero también un presidente que tuvo participación en el acuerdo de paz que propició la Constitución del 91, porque hay que recordar que el acuerdo de paz el acuerdo de paz que se hace con el M-19 y que termina en la Constitución, en la constituyente comienza por Petro, porque Petro le hace la propuesta a Pizarro por allá en el Tolima, cuando él era comandante de la zona. Me sorprendió un poco, y creo que hay un poco para no extenderme tanto, es que efectivamente hay una improvisación, pero también siento que ahí pareciera que hay un sistema de paz que se copia. Para mí eso no es correcto. No es correcto en la medida que hay muchos analistas que han planteado, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta el acuerdo de paz con las FARC. Yo creo que es todo lo contrario. El acuerdo de paz con el ELN y con las otras organizaciones armadas, con los otros grupos armados, deben ser propuestas únicas para el contexto. O sea, yo no puedo negociar con el ELN igual que negoció con las FARC, porque es que la estructura, nomás por la estructura jerárquica de las FARC, no se parecía a nada al ELN. Yo les digo a quienes tal vez se escuchan este audio, este podcast, que si pretenden negociar con el ELN como lo hicieron con las FARC, tienen que tener muy en cuenta la estructura del ELN. Y es que finalmente en el ELN no se hace todo lo que diga el COSE. El COSE no manda a todo el mundo, cosa que sí pasaba en las FARC. Entonces, bueno, ahí la discusión es bastante amplia y creo que es interesante seguir conversando sobre el tema. Yo también estoy de acuerdo sobre todo en que los grupos son diferentes, tienen diferentes características, diferentes contextos, pero entonces, Sergio, además de complementar de lo que nos acaba de mencionar José Alejandro, sí hay que tener en cuenta el acuerdo de paz con las FARC en cuanto a lecciones aprendidas de lo que lo que salió bien, salió mal y cómo se está implementando en este momento, o definitivamente no hay que tenerlo en cuenta. A ver, yo creo que, bueno, yo estoy de acuerdo con José Alejandro en que la manera de negociar, la estrategia de negociación con el ELN debería ser absolutamente diferente.
el ELN tiene una estructura mucho más atomizada o atomizada en comparación con las FARC. Las FARC tenían una estructura jerárquica bastante bien definida. El origen maoísta del ELN implica unas discusiones masivas. Yo me acuerdo que en el último intento de negociación con el ELN se hablaba mucho que ellos, se hablaba mucho no, ellos pedían como que reunirse en un estadio de fútbol y empezar a tocar cada uno de los temas, porque ellos creen en un tema de participación ciudadana de cada uno de los temas. Entonces sí, claramente la estrategia debe ser diferente. Se extraña que no se tuviese en cuenta esa estrategia diferente, pero yo lo que me temo es que pasaba igual con las FARC, pero acá es más evidente y es que el ELN tiene un ala política y un ala criminal de narcotraficantes, donde la última, el ala de los narcotraficantes, es la que toma las decisiones sobre el ala política del M19, del ELN. Entonces, así es muy difícil, sin una estrategia ofensiva militar de presión, lograr garantizar que se sienten a negociar. Sería muy complicado. Eso es lo primero que quería decir. En relación con las lecciones aprendidas del proceso de paz con las FARC, uno debería buscar un acuerdo de paz con el ELN legítimo. El acuerdo de paz con las FARC es un acuerdo de paz absolutamente ilegítimo. Recordemos que el constituyente primario de manera mayoritaria votó en contra de ese acuerdo contra las FARC. 3 semanas antes, la Corte Constitucional había sacado una sentencia diciendo que si no se ganaba el plebiscito por la paz, se requería otro acuerdo y adicionalmente otra legitimación del constituyente primario. Un mes después, la misma Corte Constitucional sacó otra sentencia diciendo que el Congreso de la República podía legitimar los acuerdos. O sea, el Congreso, la democracia representativa estaba por encima del constituyente primario. Eso es una cosa, yo creo que nunca antes vista en una democracia. Entonces, lo primero es que hay que buscarle una legitimidad que no ha tenido el acuerdo con las FARC. De pronto ha tenido una legalidad aprobada por unos congresistas que después terminaron en la cárcel por diferentes razones, pero no la tiene. Lo segundo es que yo sí estoy de acuerdo con José Alejandro en que debería haber un discurso político en tratar de partir de cero con el ELN. Y esto lo digo por lo siguiente, porque es que el ELN está haciendo las siguientes cuentas. Si a ellos les dieron 10 congresistas, pues nosotros queremos 20. Si ellos solicitaron una jurisdicción especial donde unos terceros ponían los jueces que nos van a juzgar, pues ahora nosotros queremos poner nuestros propios jueces. Es decir, el parámetro de negociación del ELN claramente va a ser el acuerdo con las FARC. Entonces, sí es importante partir de cero en que eso no, y creo que no hay el ambiente político ni el ambiente ciudadano para tener entonces ahora otros 15 congresistas del ELN, una jurisdicción especial para juzgar al ELN y que se demoren 7 u 8 años para sacar una sentencia de culpabilidad y poniéndolos ir a barrer en la plaza central de un pueblo como una medida de reparación. Eso no se puede. Digamos que ahí indudablemente no podríamos lograr nada. Lo que a mí sí me parecería interesante, y creo que vamos hacia allá, por lo que veo por la pérdida de gobernabilidad del actual gobierno y por ese cambio de izquierdas y derechas que está viviendo Colombia a partir de la elección de Gustavo Petro, es que vamos a ir hacia un proceso de paz muy enfocado hacia el sometimiento a la justicia, a evitar hacer unas discusiones estructurales de economía, de sociedad, de gobierno, sino una negociación muy enfocada al sometimiento a la justicia, que fue lo que se le ha ofrecido al Clan del Golfo y que ellos tampoco han querido aceptar y que el gobierno ha tomado la decisión de ir por la mano dura contra ellos. Gracias, Sergio. José Alejandro. Sí, pues yo quiero comenzar por esa última parte en torno a las exigencias del ELN.
yo quiero hacer ahí como, digamos, en el sentido de que no me parece correcto decir que el ELN quiera, si las FARC tuvo 10, el ELN quiera 20, primero porque nunca lo han dicho. Yo he sido una persona que desde que se comenzaron los diálogos con el ELN por allá en el gobierno de Santos, que se cancelaron, luego con el gobierno de Duque pues se cancelaron totalmente, se habían reanudado por el atentado a la General Santander. El ELN nunca ha manifestado eso. De hecho, uno de los discursos que más suena y que más ha sonado es que el ELN habla mucho del poder popular, y el poder popular solamente se crea desde las regiones, del populacho que se llama. En ese sentido, al menos el discurso político no ha girado en torno a la exigencia de vacantes políticas y de vacantes tal vez de justicia en términos, no sé, de poner jueces o fiscales, ¿no? Nunca lo han dicho, nunca lo he escuchado, y yo soy una persona que mientras no se diga y mientras no se escuche, pues no sé, no existe. O sea, no hay que leer entre líneas, hay que pretender leer entre líneas algo que que no se ha dicho, y que finalmente desde que el ELN comienza a negociar por allá en los 80 nunca se ha hecho. De hecho, si algo que puedo decir es que el ELN ha sido una organización que es muy radical en términos políticos y no se mueve, se asienta en un lugar y no se mueve. Y eso tal vez eso es tóxico para el diálogo. Ahora bien, y ya vuelvo a ese punto. Si uno quiere decir, tomemos aprendizajes del antiguo acuerdo, bueno, pues ¿qué aprendizaje va a tomar uno de un acuerdo que se ha cumplido solamente el 0,3%? O sea, ¿qué 0,3% le puede aportar a un acuerdo, al acuerdo actual? Yo creo que nada. Todo el acuerdo se ha incumplido. Se desmovilizaron un poco más de 8.000 combatientes, y tal vez 7.000 ya estén nuevamente en las armas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede tomar ahí? Yo creo que, pues en efecto, nada, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque nuevamente recaigo en la actual discusión, y es que para negociar con el ELN, y siento que eso es algo que no se ha realizado, hay que conocer hasta los propios negociadores de esa organización. ¿Por qué? Hay un libro de un autor, y se me olvidó el nombre, pero él fue combatiente del ELN, que se llama Mirando al ELN desde mi ventana. Y él detalla ahí cada persona, digamos, relevante del ELN, su paso por el ELN y cómo vivió y también muestra un poco las características personales de las personas, ¿no? Y el ELN que negoció con Santos no es el mismo que está negociando actualmente con Gustavo Petro, no es el mismo. Primero porque no son los mismos personajes. Antonio García es una persona totalmente diferente a Pablo Beltrán. Antonio García es una persona más efusiva, más chocante, una persona que, si bien digamos, se presta para el diálogo, pero no es como Pablo Beltrán, que es más reflexivo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a la hora de negociar pareciera que los negociadores del ELN, del gobierno, perdón, pareciera que están hablando con la misma persona y le están diciendo lo mismo a la misma persona, y esa persona no va a reaccionar de la misma forma. Entonces creo que finalmente era para detallar eso. Hay que saber con quién negociar, pero también hay que leer las exigencias reales que hace esa organización para poder, digamos, no sé, acercarse a una paz total. Ahora ellos son críticos, sí, y están en todo su derecho, porque finalmente el hecho de que, y yo creo que ahí se cae un poco una línea del discurso que decían que cuando Gustavo Petro subiera, las organizaciones guerrilleras iban a tomar el poder, ¿no? Y eso no ha pasado, y no va a pasar porque las mismas organizaciones son críticas con el gobierno. Le han dicho de todo, le han dicho de todo al gobierno, comenzando por el ELN, ¿no? Entonces, eso era simplemente lo que quería aportar en todo eso. Yo creo que, pues, yo hubiera esperado de manera legítima y honesta que el proceso de paz con las FARC hubiese llevado sobre todo a la clase política colombiana a llegar a una conclusión, y eso era una de las condiciones del proceso de paz con las FARC, y era los que se montaron en este bus de hacer acuerdos políticos se montaron, y los que no, ya no se montaron. Y lo que quedaba de grupos armados ilegales, pues debían ser tratados como grupos armados ilegales,
en el marco del Código Penal colombiano sin ninguna excepción, o al menos tendría que darse con algún tipo de política de sometimiento a la justicia. Y eso no pasó. Una de las consecuencias de las tantas negativas del nuevo gobierno es que nuevamente se le da legitimidad política a unos actores que claramente saben, son conscientes y defienden la lucha armada para sus discursos políticos. José Alejandro hablaba, es que es diferente Pablo Beltrán al otro señor de la ELN. Ellos son diferentes, pero saben y son conscientes que su único poder de negociación es matando colombianos. Si yo me bajo a 25 soldados en el Catatumbo, donde tiene dominio el ELN, ahí yo tengo voz de negociación, ahí sí me puedo sentar, ahí el comisionado de paz me va a mandar una carta muy amable y me va a decir, por favor, siéntese. No es porque yo tenga poder de la palabra y la capacidad retórica y tenga análisis discursivo. Es el poder de asesinar personas lo que hace que el gobierno y el Estado colombiano deban estar sentados ahí. Yo veo tristemente que vamos con un desgaste político muy grande, una legitimidad del presidente mínima para poder hacer este tipo de acuerdos, y vamos a terminar con un ambiente político muy parecido al del 2002, donde la gente va a decir, no funcionó esto tampoco, busquemos algo de mano dura nuevamente. Entonces, Sergio, ¿cuáles serían las conclusiones de esta conversación que hemos tenido? Bueno, no, pues como conclusiones y recomendaciones, como se habló al principio, el gobierno necesita, además de una estrategia de negociación, una estrategia de seguridad. La percepción y no pocos indicadores de seguridad ciudadana en Colombia van bastante mal. El año pasado se sacó un índice mundial de criminalidad y Colombia ocupó el segundo peor lugar después del Congo. Así que este tiene que ser un tema de prioridad nacional. Si usted me pregunta a mí, es un tema más prioritario que la reforma estructural a la salud o la reforma del empleo o la reforma estructural de las pensiones. Toda estrategia de negociación y de paz debería estar acompañada de una estrategia de seguridad con un enfoque local, regional y nacional, y eso pues no se le ve al gobierno. Dentro de esa estrategia de seguridad es fundamental lograr una clara estrategia militar en las regiones más afectadas por el conflicto. Me refiero al Catatumbo, me refiero al Cauca, me refiero al Bajo Cauca, me refiero a Tumaco, y en las ciudades principales de Colombia pues se requiere una estrategia de seguridad ciudadana también de manera prioritaria. La segunda recomendación que yo hago es que el gobierno se está aislando y hay que volver a los acuerdos políticos. Si el gobierno se aísla, el proceso de paz, la estrategia de sometimiento a la justicia que tiene el actual gobierno va a fracasar, no va a tener la legitimidad para hacerlo. ¿Por qué no proponerle a un Álvaro Uribe que se siente con el ELN? Álvaro Uribe no negó el acuerdo de paz con las FARC. Él lo que decía era que no le gustaba ese acuerdo. Pero si tenemos un presidente que se cierra, la gobernabilidad y la capacidad de negociación se va a ver disminuida. Finalmente, la narrativa y los temas, o sea, todavía uno escucha la legitimidad de la violencia política en Colombia y eso pues es lamentable. Y mientras nosotros no cambiemos esa narrativa desde la sociedad civil, porque los políticos siguen con la misma narrativa, pues yo creo que va a ser muy difícil que Colombia se pueda volver a pescar de noche, como alguna vez dijo Darío Chandía. Muchas gracias. Bueno, en torno a las conclusiones, yo creo que hay dos, ¿no? Al menos dos conclusiones fundamentales. La primera, referida al significado de la historia y de los ejemplos de procesos de paz en torno, pues en la historia del país, ¿no? Pero también en la historia de otros países, y que finalmente se debe ver reflejado en la manera en cómo se negocia. Un poco lo que hablábamos en torno a las formas en que trata el ELN, en que se ha comportado el ELN, en que se constituye el ELN y las demás guerrillas, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda, en términos de un poco el trato político que se le ha dado a la situación. Y es que el mismo ELN ha planteado que precisamente pareciera que se está negociando de una manera improvisada, y por esa razón ha criticado al gobierno. Y algo tendrá de cierto,
algo tendrá de cierto porque la apuesta de paz, si bien es una apuesta con intereses bastante genuinos, diría yo, y bastante solidarios, pues no se ha tratado de una manera correcta en torno al acuerdo de paz. Entonces, son como esos dos aspectos en términos de, bueno, la historia es importante, los ejemplos que se han tenido son importantes, en la medida en que se pueden tomar para saber lo que no se debía hacer. Era algo de lo que trataba yo y lo que planteaba con el acuerdo de paz, ¿no? Que no, para mí no se debe tomar como referencia en términos positivos, en términos de manera que un acuerdo de paz que se ha cumplido al 0,3%, pues qué positivo puede haber ahí. Pero sí se puede tomar como una forma de decir, esta forma de negociar no se dio de una manera positiva, no trajo, digamos, grandes beneficios, al menos en términos de poder replicar ese ejemplo en otros procesos. Entonces, esas son como las conclusiones que logro captar un poco y que logro recoger de todo lo que se conversó. Recomendaciones de la semana. Ahora para las recomendaciones de la semana. Sergio, Quería recomendarles a los oyentes un libro que acabo de terminar que se llama El hombre en busca de sentido. Es la historia de un psiquiatra judío que terminó el campo de concentración de Auschwitz, pasó dentro de ese campo en varios subcampos y cuenta su experiencia como psiquiatra. Es un libro conmovedor, pero es un libro filosóficamente yo creo que muy profundo para nosotros y en cualquier momento de nuestra vida sirve leerlo y si ya lo leyeron, releerlo para mirarnos un poco sobre nuestro sentido en la vida. Esa es mi recomendación, Martín. Muchas gracias. Ahora, en términos de recomendaciones, yo me atrevo a recomendar este libro que trataba en uno de los momentos del podcast y es El ELN desde mi ventana, de Carlos Velandia. Fue un excombatiente del ELN que estuvo en sus años, por allá en los 80, 90, y que da una descripción bastante importante y bastante interesante de cómo ha sido la historia de esa guerrilla y de quienes se han negociado, porque yo sí creo que es importante saber uno con quién negocia, cuáles son la forma de reaccionar de las personas con quien se negocia, porque de esa manera es que se ajusta el discurso, ¿no? Hay que ser táctico también y creo que el gobierno no ha sabido hacerlo de la manera suficiente y no ha sabido escuchar digamos, las consignas fundamentales en términos de ese poder popular que el ELN siempre ha hecho siempre, digamos, ha llevado como bandera. Y por otro lado, hay un documental que se llama La Última Trinchera, que es muy interesante, pero es extremadamente interesante en la medida en que representa el caso de un hacendado que fue secuestrado por el ELN. Y el nieto es el que encuentra esa grabación por allá en la biblioteca familiar. La grabación no, sino el cuaderno de notas que tenía el señor, y el nieto hace un documental con eso. Y es interesante en la medida que, si bien se representa el caso de una víctima, de una familia víctima de esa guerrilla, también representa y digamos que da a conocer un poco la manera en que ellos asumen ciertos temas como el secuestro, temas como la financiación ilegal, temas como, bueno, un poco también temas morales y éticos, ¿no? Que permiten conocer más a fondo elementos importantes que con seguridad van a servir en el tema de la negociación. Los negociadores del gobierno están bien capacitados, creo que desde todos y todas los que se encuentran allá se ha mostrado una voluntad de dialogar, pero yo siento que hasta un punto ha habido un desconocimiento de con quién se negocia. Pareciera que no están conociendo al contrincante, no lo conocen, pareciera que como que se mueven en aguas desconocidas y eso es bastante errado si se quiere llegar a pues, un diálogo positivo, porque finalmente lo que ha hecho esa guerrilla es que ellos no están rendidos, tal como lo decía las FARC, ellos no están negociando con rendidos. Entonces creo que esas dos recomendaciones permiten conocer un poco más con detalle aspectos importantes que pueden servir para el diálogo.
Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus conocidos. Y si quieren ser parte de estos debates, ya sea sugiriendo un tema o siendo invitados, me pueden escribir por LinkedIn. Y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.